En el video anterior te dijimos que la democracia tiene un mecanismo diseñado para lograr liberar a Colombia de las cadenas de la corrupción. En este video te contaremos cuál es ese mecanismo y cómo podemos implementarlo en 3 pasos. Antes de hablar de los 3 pasos, queremos dejar algunas claridades. Los colombianos hemos visto con gran indignación cómo la corrupción ha extendido sus tentáculos dentro del poder ejecutivo, legislativo y judicial. A los jueces nosotros no los elegimos. Entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a quienes sí elegimos, el Legislativo ha demostrado con creces estar mucho más acorralado por la corrupción que los otros dos. Las maquinarias politiqueras tienen sus grandes apuestas en él. Por lo tanto, el foco de nuestra acción inicialmente estará dirigido hacia él. Nuestra primera misión será liberar el Congreso de la República de las cadenas de la corrupción. Aquí inicia toda la cadena de corrupción del país y por lo tanto, aquí inicia su final. Periodo tras periodo vemos perplejos cómo de manera descarada el Congreso no está dispuesto a legislar en contra de él mismo, pero sí legisla a su favor. 11 millones de colombianos en la consulta anticorrupción solicitamos bajar el sueldo de los congresistas y no solo no la aprobaron, sino que en plena crisis económica por la pandemia les subieron el salario 1.600.000 pesos, mientras que a los ciudadanos les subieron 30.000 pesos. Claramente, quienes toman decisiones en el Congreso no representan a los ciudadanos de este país y tampoco tienen la intención de abandonar sus cargos por voluntad propia. Nosotros los elegimos, es nuestra responsabilidad sacarlos. Bueno, entonces, ¿cuál es ese famoso mecanismo democrático que nos va a liberar de la corrupción? Precisamente tiene que ver con el mecanismo que usamos para elegirlos, el voto, específicamente en las elecciones a Congreso. Todos esos congresistas corruptos que han ido a la cárcel y están involucrados en los principales casos de corrupción del país fueron elegidos por la votación de nosotros los ciudadanos. Es decir, que todo el caos en nuestro país inicia por una mala elección. La buena noticia es que en la causa está también la solución. Si corregimos la forma como estamos eligiendo, encontraremos una salida posible. Todo depende de ti que estás viendo este video y de mí. Afortunadamente la Constitución colombiana creó ese mecanismo para liberarnos de la corrupción y se llama el voto en blanco. La Corte Constitucional dice que el voto en blanco constituye una valiosa expresión de disenso con efectos políticos, advirtiendo que la misma Constitución le ascribe una incidencia decisiva en procesos electorales. Si el voto en blanco gana, nuestra Constitución obliga a repetir las elecciones y tratándose de elecciones unipersonales, no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las elecciones de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral. Con esta acción se produce un cambio real y contundente en el país. Votar en blanco significa unión, pues es el medio que nos lleva a cumplir nuestro propósito. Votar por cualquier candidato nos divide. En el próximo video te explicaremos con detalle por qué. Votar en blanco significa cambio, porque se crean las condiciones para construir un nuevo país. Significa expresar nuestro inconformismo realizando una eficaz protesta pacífica. Significa usar un mecanismo legal contemplado en la Constitución para disentir y generar cambios cuando no nos sentimos bien representados. Votar en blanco significa derrotar la desesperanza, creando las condiciones para que Colombia escriba una nueva historia con un nuevo Congreso. Ahora bien, para que gane el voto en blanco nos debemos organizar y generar una estrategia que permita comunicar de manera efectiva los beneficios que le trae al país. Esto no ocurrirá de manera mágica. Es preciso hacer que las cosas sucedan y esto ocurre si cada colombiano hace lo que le corresponde hacer. Los 3 pasos para liberar a Colombia de la corrupción son: primero, unirnos persiguiendo este propósito. Segundo, votar en blanco para impedir que se elija o reelija a los corruptos. Y tercero, renovar el Congreso, ahora sí, eligiendo bien. Son 3 pasos que todos podemos dar, es decir, 3 pasos que tú y yo podemos dar. Primero, si nos unimos para liberar a Colombia de la corrupción, podemos ser mayoría, porque la mayoría de los colombianos queremos esto. Si en las próximas elecciones a Congreso de la República decidimos votar por algún buen candidato, le estaremos dejando el camino libre a las maquinarias politiqueras. Es decir que, con buena intención y sin darnos cuenta, estaremos manteniendo la corrupción igual que como lo hemos hecho durante años.
En el próximo video te explicaremos con cifras y ejemplos claros por qué afirmamos esto. Segundo, si votamos en blanco, impedimos que se reelija a los corruptos, porque si gana el voto en blanco, las elecciones a Congreso se repiten y solo pueden presentarse las listas que hayan pasado el umbral, que generalmente son las maquinarias y unos pocos alternativos. Tercero, en la segunda elección, ¿por quién crees que van a votar quienes lo hicieron por las alternativas que no pasaron el umbral? Por alguna alternativa, por supuesto. ¿Y por quién crees que van a votar la gran mayoría de voto en blanco en las primeras elecciones? Seguramente apoyarán alguna lista alternativa. Después de que gane el voto en blanco, el tercer paso es elegir bien, y así el nuevo Congreso tendrá una mayoría de miembros alternativos y una minoría de miembros fruto de maquinarias politiqueras. La Comunidad Colombia Crece se creó para poder dar juntos estos tres pasos. Estamos recolectando firmas para constituirnos en grupo promotor del voto en blanco para las próximas elecciones al Congreso de la República. Ayúdanos a conseguir firmas para hacer realidad este proyecto. Escríbenos a este correo y te indicaremos cómo nos puedes apoyar. Recuerda, es voto en blanco para elecciones legislativas, no para las de presidente. Únete a este proyecto porque si nos unimos en comunidad, Colombia cree, Colombia crece.